Bueno, bendiciones hermanos, es siempre un placer, valga la redundancia, una bendición poder estar acá, compartir con ustedes. Hace ya 2 años o más que no nos vemos. Eh, Estuvimos acá antes de mi viaje a Perú en el 2019, así que ¿cuánto tiempo hace? ¿Cuántas cosas pasaron en estos 2 años? Pero en todo vemos que el Señor ha sido fiel y nos ha sostenido. Queremos compartir unos cuantas imágenes y fotos porque son 2 años de servicio, 2 años y donde hemos estado en un montón de lugares. Nosotros trabajamos para la Fundación Huichilapac y bueno, queremos primero mostrar un videíto para que se entienda por qué vamos a estar en tantos lugares, para que se entiendan todos los lugares de misión en los que estamos. Bueno, buenos días hermanos. En el día de hoy vamos a hacer distinto a como hicimos la otra vez. Yo voy a hablar un poquito, voy a contar un poquito algunas cosas y después la vamos a dejar a Euge y ella nos va a estar compartiendo la palabra. Bueno, ahí veían un poco el institucional, para aquellos que aquella vez que vinimos no nos vieron. Bueno, Huichilapac está trabajando vieron en 3 países, Perú, Brasil y Argentina. En este tiempo de pandemia, Huichilapac siguió trabajando, hemos estado haciendo cosas de manera virtual, hemos estado haciendo algún viaje. Bueno, ahí veíamos también, ha habido también un presbiterio, ordenamiento pastoral, varios pastores, varios frentes de misión. Vemos que la obra sigue. La obra del Señor con la pandemia no se detuvo, por el contrario, se amplió, siguió creciendo internamente, y eso ha hecho que Huichilapac también deba seguir extendiendo sus estacas. La pastoral de Brasil, la última vez que vinimos no estaba. El año que estuvimos acá, en el 2019, después que estuvimos acá, hubo un presbiterio en Rosario, donde se inició un frente de misión. ¿Por qué Rosario? Porque en Rosario hace varios años varias iglesias de aquel lugar empezaron a acompañar el trabajo de Huichilapac, y Rosario es un lugar que nos queda de paso hacia el norte. Entonces, para ir a cualquier lugar, cuando se hace en vehículo, es un lugar estratégico de paso. Entonces, en ese lugar se creó un frente que se llama Frente de la Ciudad, en donde se alquiló un lugar grande, donde vienen obreros de distintos lugares. Inclusive han habido obreros allá en Inca de Perú que han venido a capacitarse a ese lugar para volver a su lugar de origen. También
Se han levantado pastores autóctonos en ese lugar en Perú, en la comunidad ayánica y Nomatsienga. Yo no soy muy bueno para los idiomas, Euge como que entiende bastante más. Bueno, también se ha abierto un frente de misión en Misiones, también hay una pastoral ahí, ya hace, desde aquel mes de octubre fue el presbiterio, hay una pastoral en ese lugar. Ya teníamos trabajando una pastoral en las comunidades Huichí, Pilagá, en Formosa. En ese presbiterio también, desde ese momento hay una pastoral también en la comunidad Mocoví, en Santa Fe, donde nosotros pudimos estar cuando al año de pandemia pudimos compartir un tiempo allí con los hermanos. Bueno, Euge estuvo en Perú en el 2019, un poquito, creo que tenés algo de eso. ¿Podemos ir poniendo la carpeta Perú? Ahora sí. Nosotros estuvimos visitando acá previo al viaje a Perú. En este viaje a Perú fue la tercera y última etapa del trabajo que veníamos haciendo de detección y control de tuberculosis. Estuvimos visitando casa por casa, poniendo las dosis de PPD para las personas que nos faltaron, para el grupo familiar. Fue una tarea titánica, porque la población ayánica es nómade, o sea, está en un tiempo en lo que sería Matereni, que es el donde viven ellos, otro tiempo se van a la chacra, otro tiempo se van a la otra chacra, otro tiempo se van a la ciudad a hacer trámites, como así hacemos nosotros. Así que ubicarlos era dificilísimo. Estuvimos haciendo Hora Feliz en 3 comunidades, en Chichireni, en Cogontía. Esas fotos donde estamos, vamos a ver, donde estamos comiendo, es en Cogontía. El camino es dificilísimo para los que no somos del lugar, es muy difícil. Es o caminar por el río, que en la época en la que estábamos yendo, el río estaba creciendo y es un río caudaloso con muchas piedras. Obviamente no se podía caminar por el cauce del río, se podía caminar por lo que ellos llaman el bordo. ¿Qué es eso? Es un caminito angostito donde mi pie, que soy patona número 42, por momentos apenas entraba. Difícil, re difícil caminar. Era subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. 2 horas caminando así, para mí que no, para las gringas que estábamos ahí, que no somos del lugar, 2 horas nos tomó. Ellos lo hacen en 15 minutos. Es el camino que hacen, por ejemplo, los adolescentes de Cogontía a Chichireni para ir a la secundaria. Todos los días, de lunes a viernes. Estuvimos probando las delicias del lugar, unos pescaditos, pato, riquísimo todo lo que comimos ahí en Cogontía. Bueno, no fuimos a comer solamente, fuimos a hacer tarea de Hora Feliz, a visitar a la gente del lugar, a orar, a compartir, a tener estudios bíblicos, a hacer la presentación de niños, o sea, cosas que para nosotros es sencillo. Hacer el ABC de bautismo es algo básico para nosotros, para ellos no, porque necesitan maestros que les enseñen la palabra. Conocen al Señor, pero tienen cosas muy, muy rudimentarias. En este viaje fue muy distinto para mí, porque en el primer viaje a Perú uno iba con la emoción de ir y hacer tareas, para mí, tareas de enfermería. El segundo viaje, como que uno ya empezaba a preocuparse más que la tarea de enfermería, de compartir la palabra. Ya mirábamos lo pintoresco del lugar, los paisajes, qué lindo. Este tercer viaje como que fueron abiertos nuestros ojos espirituales. Vimos cosas que se mantenían tapadas en los viajes anteriores, como
la hechicería, la brujería del lugar, que cuando uno no conoce el lugar piensa, acá no hay brujos. Nosotros acá en nuestro medio de donde vivimos ya sabemos dónde tiran el trabajito de los Umbanda, dónde está el templito del Gauchito Gil y cosas así. Allá uno iba y parecía que nada, no había nada. Ya empezamos a ver quién era el curandero que hacía los hierbeados para curar la fiebre, supuestamente. Vimos también que las otras comunidades, por ejemplo Chichireni y Cogontía, veían al lugar donde más trabajo hacíamos, a Matereni, lo veían como un lugar de perdición, digamos, como que era la ciudad donde, el poblado, donde tenían todos los recursos, porque ahí está la escuela primaria, secundaria, el jardín, ahí tenés el puesto sanitario, ahí tenés la municipalidad, ahí tenés un montón de cosas, digamos que sería el pueblo. Lo veían como que era, no sé, una ciudad de perdición, porque ahí te decían, la gente se dedica al vicio, o sea, a la bebida, a la droga, que la verdad yo no sé cómo entraba, pero los del lugar te decían, sí, acá hay droga. La verdad fue un despertar, o sea, un abrir, un estar atento que realmente estamos en una lucha. Fue de mucha, verdaderamente mucha bendición. Así todo, el sentirme tan débil, vulnerable, y ver cómo los hermanos que veíamos en la foto anterior, que me ayudaron a cruzar un río caudaloso, que como vemos en la foto son más chiquititos que yo. Fueron necesarios 3 hombres para cruzarme a mí. Yo me sentía como bromeando, como Susana y los Susanos ahí, porque pero fue dificilísimo cruzar eso. Pero realmente salí con el corazón lleno de poder tener esta oportunidad grandiosa, única, de poder compartir la palabra con otros hermanos. Así que bueno, ahí estamos el equipo que estuvimos trabajando. Nadia, la de negro, Marta. Nadia es misionera a tiempo completo de Huichilapac. Marta es misionera itinerante. Marta es una bioquímica jubilada. Bueno, Eugenia ahí. Y en otra foto aparece Romina también, que es otra enfermera con la que estuvimos pinchando brazos. Romina también en la actualidad está trabajando en el Frente Coya, en la ciudad, en la localidad de San Francisco, en Jujuy, pero bueno, eso ya compartiremos después. Ahora le doy otra vez el micrófono. Bueno, este viaje, como contaba Euge, fue diferente a los viajes anteriores. Como ustedes sabrán, o bueno, ahora lo van a saber, nosotros tenemos nuestras 2 pequeñas, que ahora ya una no es tan pequeña. Entonces, cuando viajamos a la selva, por ser un lugar bastante peligroso, podríamos decir, viaja uno y el otro queda con las niñas, ¿no? Y continuamos las actividades que ellas tienen diariamente en el lugar. En este viaje hemos sentido lo importante que es estar en el espíritu y lo importante que es entender la misión desde el involucrarnos y sobre todo en el tema de la oración, porque la palabra misma nos alienta, ¿no?, a orar sin cesar, a estar siempre velando. Imagínense, nosotros somos una sola carne y la mitad de mi carne anda por Perú sin saber qué está pasando. En este viaje pudimos estar un poquito más comunicados, pero los anteriores no. Pero la lucha espiritual se siente. Y yo me acordaba en estos días, ¿no?, que estábamos viendo el material para compartirles, me acordaba en un momento que el profeta Eliseo, ¿no?, Giesi comete una macana, ¿no? Y el profeta Eliseo le dice: ¿acaso mi corazón no estaba con tu corazón? Ese apego, ese
ese ser uno. Por eso es importante cuando nosotros nos proponemos hacer misiones o acompañar el trabajo de los misioneros, estar ahí y estar atentos, porque Dios nos puede mostrar los peligros y las situaciones que está viviendo la persona allá a lo lejos, porque el Espíritu Santo está en todos lados. Y el Espíritu Santo es el mismo que nos inquieta a nosotros para estar atentos, para estar orando, para estar velando. Así que es importante que sepamos eso. Se dice muchas veces, ¿no? Misiones se hace con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y con los pies de los que van. Pero cada parte es fundamental, no es que una es sin la otra, cada parte es fundamental. Así que, bueno, este viaje tuvo esa característica diferente en el área espiritual, ¿no? Cuando uno empieza a ver la oposición, el libro de Hechos nos muestra en todo tiempo, cuando el apóstol Pablo va recorriendo los lugares, siempre apareció la oposición, siempre apareció lo espiritual oponiéndose a que el reino de Dios avance. Así que, bueno, esa es la particularidad por ahí de este viaje, ¿no? Lo distinto. Si bien, como decía Euge, es más lindo porque uno también ve el crecimiento que Dios va dando, el sentir lo espiritual con un compromiso mayor, que no es solamente ir a hacer una tarea de, como en el caso de Huichilapac, que está dividido, vieron que al principio decía salud, techo y educación, sino lo fundamental que es llevar vida a aquellos que se están perdiendo, ¿no? Así que, bueno, eso es, no sé si tendrá mucho más ese video, pero eso es del viaje ese. Esa es la natividad. Te pedimos que también no solamente sea un solo momento. El equipo de misionero que quedó, porque yo por mi trabajo no me pude quedar el mes y medio entero que se quedaron ellos. Yo habré estado entre 15 y 20 días. Ellos se quedaron a pasar Navidad ahí con los hermanos. Y fue, como ven que está decorado con globos y todo lo demás, algo que para nosotros es natural, festejar, y más para los que somos cristianos, celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Ellos no lo tenían. O sea, es hermoso que a pesar de la diversidad, de la diferencia cultural, tenemos la misma fe y celebramos el nacimiento de nuestro Salvador en medio de la selva. Eso es la verdad, que a mí se me pone la piel de gallina. Y otra cosa que Javier por ahí no se acordó de mencionar, el día anterior a que yo viaje, Javier se cayó en el trabajo se cayó a un pozo ciego. O sea, quedó agarrado así en el pasto y milagrosamente no se hizo nada. Tuvo una fisura en la costilla. Al día siguiente que yo ya estaba en Perú, me dice, me duele la costilla, voy a ir a la clínica a que me hagan una placa. Mi marido, que es duro como una piedra para esas cosas, para que él verdaderamente se sienta mal y que vaya al médico, es porque de verdad estaba con dolor. Tenía una fisura de costilla. De cómo nos libró el Señor, cómo nos cuidó. Y por eso digo que a nivel espiritual fue otra cosa totalmente distinta. O sea, sentimos el ataque, pero también sentimos en todo tiempo la protección del Señor. Y en una de esas, que me olvidé de comentar, de ese caminito que la gente del lugar le llama el bordo, pisé mal un palito, digamos una ramita, y vieron que yo voy así como arrastrándome. Bueno, me pude agarrar de un palo y por milagro del Señor no caí al precipicio. Me quedé agarradita con mis dos bracitos, que no tengo, después de, esto fue al año del bypass gástrico, como hice yo, que perdí muchísima masa muscular. Con los bracitos así débiles que tenía yo, pude sostenerme, el Señor me sostuvo, pero si no, acá estaría Javier solo con las nenas contando la experiencia. Bueno, seguimos al siguiente viaje, Formosa. Bueno, este viaje fue justo
en marzo del 2020, ahí estamos terminando de hacer el cerramiento. Esta es la casa base misionera, la que se ve acá primero, y allá en el fondo estamos haciendo la terminación del cerramiento del templo que está en Las Lomitas, en la ciudad de Formosa. Ese es el primer lugar donde Huichilapac empezó a trabajar hace alrededor de 20 años, y bueno, recién en el 2020 pudimos terminar de hacer el cerramiento de ese templo. Ese es otro lugar, ese lugar se llama Laguna Yema, ahí ya es donde quedamos con la cuarentena. Yo tenía ya que volver y bueno, nos encontramos con la noticia que no podíamos salir del lugar, no podíamos salir del predio. En ese lugar la iglesia ya estaba funcionando, pero ahí atrás veíamos un bañito chiquitito, tipo un excusado, blanquito que se veía, ese que se ve, ese era el baño de ese lugar. No tenía ni inodoro, nada, tenía un pozo, un excusado como se usaba antes en el campo. En ese lugar donde se está empezando a hacer es donde estuvimos ese tiempo de cuarentena. Y bueno, si vemos, vamos avanzando, después vamos a ver las fotos. Quedó un baño hecho nuevo en ese lugar. Ahí estamos llevando el agua que estaba acá adelante, atraviesa todo por el costado del templo y termina en el bañito ese atrás. Este viaje tuvo la característica de que ahí estamos haciendo la estructura toda del baño. Allá creo que se ve todavía el de atrás, ¿no? Todavía no lo tiramos abajo. Pero tuvo la particularidad que nosotros hacemos planes y Dios tiene planes mejores que los que nosotros hacemos. En ese trabajo había un obrero de Huichilapac, un hermano que hace años trabaja, es albañil, y así en una charla él comentó, él hablaba versículos de memoria, pero él nos comentó que no sabía leer la Biblia. Un hombre grande, una vida muy sufrida, él conoció al Señor de grande y no tuvo la oportunidad de aprender a leer y escribir. Entonces él era un hombre que, como es muy común en los pueblos originarios, que aprendan los versículos de memoria y que suban con la Biblia y reciten de memoria, pero no lo leen porque no lo saben, no lo pueden leer. Así que, bueno, ahí estoy. Nosotros teníamos devocionales a la mañana y a la noche que estaban a cargo mío porque yo formo parte de la parte de educación en Huichilapac y junto con la parte techo. Así que charlamos con el pastor, con Richard Agüero, y le pareció bien que ese tiempo que quedamos acuarentenados, parte de ese tiempo lo dedicáramos a que este hermano aprendiera a leer. Y realmente pudimos ver la gloria de Dios en la vida de él cuando pudo leer sus primeras palabras y romper en llanto y decir, Señor, ¿por qué tantos años me fue negado esto? Un hombre de 60 años aprendiendo a leer sus primeras palabras. Esto fue hace casi un año y medio más o menos, donde él ya hoy comparte prédicas. Así que damos gracias a Dios porque Dios siempre tiene planes mejores, ¿no? Con todo esto de que todo el mundo estaba preocupado, qué iba a pasar con la pandemia. Este hombre, ese es el hombre, él es Omar. Y damos gracias a Dios porque vemos que Dios se glorifica, que después por ahí, Euge, cuando comparta la prédica, por ahí van a entender un poco algunas cosas de lo que les voy diciendo, pero Dios llama obreros, no importa que seamos eruditos, que seamos personas ultra capacitadas, por supuesto que nos tenemos que capacitar, pero Dios llama. Y bueno, ese es, ese creo que tiene sonido.
Ahí está la hermana, nos estaban recibiendo cuando llegamos a las lomitas. Por ahí estaba la bioquímica, él es Hernán, pastor de la comunidad Huarpe en Mendoza. Ellos son hermanos de ahí del lugar. Ella es Evelyn. Bueno, ahí estamos orando. Ellos nos están recibiendo ahí en ese tiempo que estuvimos compartiendo. Y justo ahí escuchamos que las hermanas oran en el idioma, en wichí. Tratamos de que ellos conserven, ¿no?, su lengua. Incluso este higadazo que nos estamos comiendo no es visto. A ver, algo más. Él es Benjamín, él estaba en misiones, fue a hacer un trabajo por ese tiempo y para regresar él estaba estudiando en el Instituto Bíblico, quedó varado en ese lugar 1 año y el Señor le cambió los planes. Él hoy está sirviendo en ese lugar, el Señor lo llamó a ese lugar. Oscarcito, que les mostraba ahí, dejó su trabajo completamente. Él trabajaba de manera itinerante para Huichilapac, recibió el llamado del Señor en ese tiempo que nosotros dedicábamos a buscar del Señor por la mañana y por la noche, cuando terminábamos de trabajar. Y él decidió ya servir a Dios a tiempo completo. Él ya forma parte del trabajo también de la fundación. Esa es la noche que están despidiéndonos. Cuando se cumplió el día 15 de la primer cuarentena dijimos, ¿salimos ahora o no salimos? Porque el panorama era bastante que se iba a cerrar todo. Así que salimos a las 12 de la noche en punto, ya teníamos los trámites hechos, por gendarmería todo, pasamos varios controles, gracias a Dios los pasamos bien. Salimos a las 12 de la noche de las Lomitas y llegamos al otro día a las 9 de la noche a la ciudad de La Plata, gracias a Dios habiendo pasado todos los controles bien. Así que bueno, ese es el resumen un poco de ese viaje a Formosa. Ahí están clamando para que el Señor nos guarde en el viaje y podamos pasar todos los controles y llegar bien. Hicimos también un viaje a Colonia Dolores que no tenemos material ahí, pero sí tenemos del de Jujuy. Bueno, te dejo hablar vos un poquito de ese. Bueno, en Jujuy estuvimos acompañando a los misioneros que están instalados en el lugar, que son Romina y Gabriel. Ellos los dos son enfermeros. No hay iglesia establecida en el lugar. Hay hora feliz, hay grupos de adolescentes, están haciendo tareas así tipo casa por casa. Están llevando adelante el programa Ayelén, que es tratar a los niños con discapacidad. Romina además es acompañante terapéutico y en febrero de este año estuvo visitando el lugar la pediatra y nuestra fonoaudióloga, que es especialista también en discapacidad obviamente y en recuperación y en muchas terapias para niños, para rehabilitación. Estuvieron visitando a algunos niños y le dejaron las pautas para que trabajen con esos niños. Ahí estuvimos hospedándonos. Para los que son de la vieja iglesia allá de Polvorines, era una familia que hospeda a los pastores Mullijundo. Nos enteramos ahí que los conocían también. Nos hospedaron a nosotros ahí en Ledesma, porque es así. Para entrar a San Francisco tenemos que ir a Ledesma, porque el micro a San Francisco sale una vez al día a las 8 de la mañana. De San Francisco a Ledesma no hay mucho trayecto, no hay mucha distancia. Son 35 kilómetros, pero son 35 kilómetros montaña arriba. Entonces son 2 horas y media de viaje. Así que por eso es que el micro sale una sola vez al día, de lunes a lunes era, ¿no? Bueno, ahí estuvimos apoyando a los obreros del lugar que organizaron una hermosa fiesta para el Día del Niño, en el cual se
proyectaba, se esperaba que vinieran entre padres y niños 200 personas, niños y adolescentes 200 personas. ¿Cuántos éramos los que estábamos ahí organizando todo? Incluidas mis hijas, 6 personas. El Señor proveyó todo. De las personas que nos ayuden a hacer los panchitos para la fiesta, de los adolescentes del lugar, que son los que están con Romy y Gaby haciendo los estudios bíblicos, se ofrecieron a servir las mesas. ¿Quién más estuvieron? Una actriz también apareció porque yo tenía que iba a actuar en una obra de teatro evangelística que hicimos, yo iba a actuar, pero como no, o actuaba o cocinaba, así que me sacaron del lugar de actriz, me mandaron a la cocina. Así que esos son parte de los niños, los padres quedaron afuera. Así que imagínense, humanamente, darle de comer a tantos pibes era imposible. El Señor proveyó todo, desde los alimentos, las personas que sirvieron las mesas, las que nos ayudaron a ordenar después. Proveyó para darle los regalitos a los nenes, la verdad, sorprendidos. Y lo que más nos sorprendió es que es un lugar que es bastante cerrado a la obra evangélica. Hay veces que los nenes quieren venir a la hora feliz y los padres no los dejan. Lo que sorprendió es que no solamente los dejaron ir a los nenes, sino que los padres también acompañaron y estuvieron todo el tiempo. Se hizo 2 presentaciones del Evangelio, uno así con el libro sin palabras, así sin dar muchas vueltas, y otra en una obra de teatro. En las 2 ocasiones los padres escucharon el mensaje, los niños también, obviamente. Sí, ahora tenemos el videíto, ya cerramos con esta parte de mostrar los viajes. Este video lo hizo mi hija, Anita, así que la misión la hacemos entre todos, tenemos como lema en Huichilapac. Esa nena es Ceci, que me pidió Coti que cuente quién es ella. Ceci es una nena hipoacúsica, que también está siendo parte asistida con el programa Ayelén. Esos días que estuvimos ahí, Coti fue su acompañante terapéutico. Ceci le hacía señas de lo que quería y Coti iba y decía, mami, Ceci quiere torta, mami, Ceci quiere jugo, mami, Ceci está aburrida, mami, Ceci quiere juguetes. El cierre. Esa mañana nosotros orábamos los 6, los chicos ahí encargados del lugar,
nosotros dos y nuestras niñas. Sabíamos, porque habíamos hecho los días anteriores, habíamos estado visitando algunos hogares. Ahí estaba la hermana que estaba haciendo los panchos, tiene un testimonio muy lindo. Ella realmente ha sufrido un caso de violencia durante muchos años. Ella fue esclava realmente durante muchos años y el Señor la liberó, le sacó todos los miedos, pudo enfrentar la situación y realmente salir adelante con sus hijos. Es un testimonio. Euge estuvo compartiendo bastante tiempo y vemos cómo Dios, cuál es el propósito de Dios cuando decide sacar a una persona de una vida perdida, ¿no? De una vida sin sentido, de una vida que no es vida, y realmente llamarla para sus propósitos. Así que ella también, junto a sus hijos, una de las que acompañó para hacer la obra de teatro es hija suya también. Así que damos gracias a Dios porque podemos ver cómo el Señor en ese lugar está empezando una obra, y el Señor va a ir añadiendo las personas que van a seguir acompañando, ¿no? También Gaby, ellos están desde febrero en ese lugar y vimos cómo se desenvolvió con la municipalidad. El lugar donde estuvimos es el club, digamos, social, deportivo, administrado por el municipio, y él logró comunicarse con todos. Nos proveyeron que tuviéramos mesas, sillas, la cancha disponible, el equipo de sonido. Así que damos gracias a Dios porque sabían que esto era algo evangelístico, que íbamos a hablar del Señor, que íbamos a presentar el Evangelio. El que administra el club manda a sus niños a la escuela bíblica, estuvo acompañándonos, así que creemos que Dios va a seguir, que tiene mucho pueblo en ese lugar, así que estén orando. El lugar se llama San Francisco, nuestro corazón quedó muy ligado hacia el lugar, así que bueno, esto es lo último que compartimos en este sentido, así que yo los dejo, lo voy a dejar con Euge para que ella comparta la palabra. Bueno, todo esto, y nosotros estamos agradecidos a la fidelidad del Señor, todo esto que estuvimos haciendo hubiera sido imposible si no hubiéramos tenido iglesias que fielmente estuvieron ofrendando como ustedes. Así que sinceramente de todo corazón les agradecemos que hayan sido sensibles a la voz del Señor y de apoyarnos en esta etapa que estuvimos cumpliendo. Vamos a orar ahora, así ya compartimos la palabra. Amado Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque en tu amor inmenso, infinito, Señor, nos perdonaste, Señor, nos rescataste de una vida sin sentido, Señor. Inmerecedores somos de tanto amor, de tanta gracia, Señor. Te pedimos, Señor, que estés hablando a nuestros corazones, que estén saliendo tus palabras, Señor, de mi boca, y que verdaderamente, Señor, tu Espíritu Santo esté tocando, Señor, las vidas de las personas que están aquí presentes. En el nombre de Jesús, amén. Esto yo no sé si llamarlo predicación, porque la verdad yo no me considero predicadora, no sé si llamarlo una reflexión o qué. Es una simple interpretación de cómo veo yo el llamado que nos hace Dios a cada uno de nosotros. Vamos a leer, pasamos a la siguiente. Vamos a leer en Mateo 9, del 35 al 38. Es un pasaje sencillo que seguramente muchos los conocemos. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
en la siguiente placa. Esto, yo quise hacer un recorrido en los pasajes anteriores para ubicarnos porque en qué andaba Jesús antes de decir estas palabras. Si miramos en el capítulo 4, así resumido, empieza el ministerio del Señor. Vemos que relata la tentación de Jesús. Jesús inicia su ministerio. El versículo llama a algunos de sus discípulos. El versículo 23 dice: recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. En los capítulos 5, 6 y 7 tenemos las hermosas enseñanzas del Sermón del Monte. En el capítulo 8 y 9 y del versículo 1 al 34 tenemos milagros y enseñanzas de Jesús. Jesús sana a un leproso, sana al siervo de un centurión, sana a la suegra de Pedro. Tiene las enseñanzas sobre los que querían seguir a Jesús, donde les dice: no es fácil seguirme a mí. Calma la tempestad. Tenemos el relato de cómo libera a los endemoniados gadarenos, sana a un paralítico, llama a Mateo. Tenemos otra enseñanza sobre la pregunta sobre el ayuno. Sana a la hija de Jairo, la resucita, y a la mujer que tocó el manto de Jesús, la del flujo de sangre. 2 ciegos reciben la vista y un mudo habla. En el versículo, en la placa siguiente, leemos nuevamente, dice que Jesús recorría las ciudades, y hacemos énfasis en los versículos 36, 37 y 38. Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Como veíamos anteriormente, vemos a un Jesús muy activo, que va, viene, sana, enseña, predica, resucita muertos, parece, como diríamos normalmente, bromeando un poco, un conejito Duracell. Viene para acá, para allá, hace todo lo que el Señor, lo que Dios Padre le encomendó hacer. Pero en este corto pasaje, en el 36, como que le hace un clic, reflexiona y dice, reflexiona sobre todo lo acontecido y lo que tiene por delante todavía, todo lo que le falta. Interpreto yo todo lo que falta por hacer, porque ya en el capítulo siguiente, en el capítulo 10, ya comisiona a los 12 discípulos. Yo me tomo el atrevimiento de imaginar cómo sería Jesús en este momento, llevándolo a un momento de mi vida, de mi trabajo, de mi actividad diaria. Yo soy enfermera ¿pasamos al siguiente? Yo soy enfermera de una unidad de cuidados críticos pediátricos. En algunas ocasiones tenemos pacientes que hacen un paro cardiorrespiratorio. Obviamente el que tiene prioridad para ser atendido es ese nene. Entonces estamos todos los médicos, los residentes, las 4 enfermeras que estamos en el turno con ese nene, ayudando, asistiendo, y a veces no nos dan las manos. No nos dan las manos porque queremos que ese nene salga adelante, que queremos salvar esa vida. Pero en algún momento, alguna de nosotras, de las que estamos trabajando, levantamos la mirada y vemos que además de este nene, hay otros 12 nenes que necesitan atención, al menos 12 porque así es la sala donde trabajo yo. Tenemos una capacidad de 12 pacientes. Y yo me lo imagino a Jesús en esta situación, tratando de salvar lo que estaba haciendo ahí, toda la energía, la adrenalina por llevar adelante su ministerio, como que para en un momento y dice, hay más, y no me dan las manos, porque humanamente no le daban las manos. Ahí es donde dice, le pide al Padre que envíe obreros a su mies, teniendo en cuenta que la urgencia, el tiempo es corto. El ministerio de Jesús fueron 3 años, no fue mucho tiempo.
los ve porque están desamparados a toda la multitud, a toda la humanidad, como ovejas sin pastor, sin que nadie los guíe. Y avisora que el fruto será mucho en un futuro y que los obreros son pocos. El fruto es mucho, pero si no hay quien atienda a ese fruto, el fruto se pierde, se pudre, se desperdicia. El Señor pide obreros a su mies. La siguiente. Imaginemos que es una selección para un puesto laboral, donde no hay muchos requisitos. Jesús no se puso a pedir, Señor, Padre, envíame predicadores, envíame catedráticos, envíame especialistas en marketing. No, simplemente pidió obreros, gente sencilla, como vos, como yo, obreros. O sea, es un llamado que es extensivo a todos. Vemos en el siguiente. ¿Quiénes responderán a este llamado? ¿Y cómo responderán o responderemos a este llamado? Podemos poner algunas excusas. La edad, o soy muy joven, o ya soy muy grande, o mi situación económica no es la más favorecedora, o no, mi formación académica, o sea, no tengo estudios, no sé hablar. O podemos decir, ay, no, voy a hacerlo cuando mis hijos sean mayores, o cuando termine mi casa, o porque mi vida no está en orden. O sea, hay cosas que el Señor me reclama que yo tengo que ponerme a cuentas con Dios que no están en orden. Estas son excusas que podemos poner. Pero tengamos en cuenta algo. Toda necesidad humana es un campo de misión. O sea, el llamado del Señor es para servirlo. Algunos sí irán lejos, otros irán acá nomás, otros no irán a ningún lado, pero cada necesidad humana es un campo de misión. Imaginemos la necesidad humana que nos pase por nuestra mente. Esa persona que está con esa necesidad necesita al Señor. Y recordemos que la misión se hace con las manos de los que dan, las rodillas de los que oran y los pies de los que van. Ahí en esa fotito tenemos los pies de Javier picoteados por los mosquitos en Perú. Son picaduras que en el momento no te duelen, te empiezan a picar a los 15 días que no sabes, no te alcanzan las manos para rascarte. Bueno, sin irnos del tema, el Señor nos llama a alguna de estas áreas. Cada uno en nuestro corazón sabemos qué es lo que nos está reclamando el Señor. La siguiente. Excusas, la edad. En Huichilapac tenemos los extremos de la vida sirviendo al Señor. Tenemos, en esta ocasión puse a Marta. Marta es una mujer, tiene más de 65 años, está jubilada, es misionera itinerante, es bioquímica. Tiene una buena jubilación, digamos, podría darse el lujo de quedarse en la casa y hacer nada, disfrutar de su jubilación, disfrutar de los años de descanso que tiene por todo lo que ha trabajado, pero no. Decide poner su vida, su tiempo, sus finanzas al servicio del Señor. Y es una preciosa, preciosa obrera del Señor, preciosa sierva del Señor, con una historia de vida que también ha vivido violencia de género, un matrimonio muy, muy feo que, bueno, en este momento ahora ella está sola y está teniendo la libertad de servir al Señor a donde el Señor la envíe. También tenemos a Chiara, que no puse la fotito, que tiene 14 años, cumplió hace poquito. Es la hija de los pastores del Frente Huarpe y es la maestra de escuela bíblica, con curso del APEN hecho y todo, más joven que tiene Huichilapac. Ella solita lleva adelante Horitas Felices en el desierto de la Valle. El siguiente, excusas, por ejemplo, que podemos poner cuando mis hijos sean mayores, cuando termine mi casa. Y en esta ocasión quise poner a los Canaviri, que son
Lourdes, Hernán y su bebé Timoteo. Ellos están en el Frente Misionero Coya, en otro poblado totalmente distinto al que estuvimos nosotros, en Cianzo, que es un pueblito donde hay 100 personas y prácticamente no hay presencia evangélica en ese lugar, no hay ni iglesia católica, así que es un lugar que es bastante alejado, a 2000 metros de altura, más para el lado de Humahuaca. Hernán y Lourdes, ellos dos son odontólogos, estuvieron varios años estudiando odontología en Córdoba, después empezaron a tener su clientela, tenían una casita cómoda, tenían una buena clientela, digamos, una buena cartera de pacientes, no pasaban necesidad. En poquitos años, hace 4 años egresaron, en poquitos años que estuvieron de egresados pudieron comprarse el autito, un lindo auto, un modelo nuevo, pudieron tener al bebé tranquilos, o sea, digamos que tenían una vida acomodada, económicamente acomodada, pero sintieron el llamado del Señor, obedecieron y se fueron a Jujuy. El lugar donde están viviendo es una casa bastante precaria, la verdad es así. Y de a poquito se están armando, se están haciendo el consultorio, pudieron armar su consultorio por una hermana de Capital, una odontóloga jubilada, que donó todo el consultorio, o sea, el sillón, el torno. Yo casi nunca voy al odontólogo, pero todo el instrumental, que sale más de, no sé, cerca del $1.000.000 más o menos, si ellos lo quisieran comprar, que era imposible, lo donó. O sea, cuando uno se pone verdaderamente en las manos del Señor y responde al llamado, el Señor provee. Vamos con el siguiente. Las excusas. No sé hablar, no tengo estudio. Bueno, Javier contaba el testimonio de Oscarcito. Hombre sencillo, hasta ese momento analfabeto. El día de hoy hay una célula de oración en su casa, comparte versículos, predica. Nosotros tenemos en el grupo de WhatsApp de obreros de Huichilapac, cada vez que hay alguna necesidad, él es el primero que está con un versículo, leyéndolo, compartiéndolo. Todos los obreros del equipo de techo no son grandes catedráticos, nada, son gente sencilla. Tenemos albañiles, herreros, electricistas, pintores, mi esposo el pintor, mecánicos automotores. O sea, ese talento que el Señor les dio, esa profesión que el Señor les dio, está puesta al 100% para el servicio de Dios. Y otra excusa, la más grande, la que más cuesta vencer. Dice, mi vida no está en orden. Y ahí me puse yo como ejemplo. Yo en alguna ocasión, mi vida no fue la más correcta, mi vida no fue la más santa, pero el Señor me habló. Y vamos a leer en Isaías 6, el versículo 1, y después de los versículos del 5 al 8. Dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, y teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Creo, hermanos, que ya leyendo esto ya no tenemos excusas para responder al llamado del Señor.
cada uno sabe muy en su corazón a qué te está llamando. Como decía antes, eso es algo en el trato entre vos y Dios. Yo no sé si te está llamando a ir más lejos, yo no sé si te está llamando a algún ministerio específico, pero que te llama, eso no hay duda. Y no hay excusa. Si tenés una vida que no está en condiciones, que no está en santidad, acá tenemos un ejemplo. La palabra misma nos confronta. Dice, he aquí que esto toca tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando uno no se pone a cuentas con el Señor, ya no tiene más excusas. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a quedarnos quietitos en el lugar o vamos a responder al llamado del Señor? Heme aquí. Y para ir terminando, quería en una de esas veces que estuvimos con Marta, yendo con Marta en Perú, yendo casa por casa, buscando a los pacientes que nos faltaban para aplicarle la PPD, para ver si su estado de salud había mejorado, había empeorado. Estuvimos buscando a una persona que yo le voy a cambiar el nombre, a Rodolfo. Lo estuvimos buscando por 3 días. Rodolfo, el año anterior, que en el 2018, cuando estuvimos juntando la muestrita de esputo, de moco, para ver si tenía tuberculosis, tenía tuberculosis. Tenía tuberculosis y otras cosas más. Y lo estuvimos buscando por todos lados y no lo podíamos encontrar. Le hablamos a los vecinos de al lado a ver si lo habían visto a Rodolfo y nos habían dicho que se había ido a la chacra. Después, al día siguiente, lo fuimos a buscar porque ya había vuelto, se había ido a otro lugar. Y una tarde estábamos con Marta, con toda la mesa, anotando en los papeles a ver quién era, quién faltaba, y aparece Rodolfo. Cuando lo vemos a Rodolfo, realmente mi corazón se vio impactado, porque era un hombre flaquísimo, flaquísimo. Era de la estatura de mi esposo más o menos, con el peso de mi hija más chica, más o menos unos 30, 45 kilos. Tuberculoso, desnutrido, desmejorado, pero no solamente eso, era un ayánica trans, se vestía de mujer. Y nosotros acá en ese momento en nuestro país estábamos luchando a ver si ley aborto sí, ley aborto no, todes sí, todes no, y creo que esto o sea, pelearnos en contra del mundo nos saca de foco a qué realmente nos llamó el Señor. Y me acordé de este pasaje que tenemos también en Mateo. Y la verdad conmovió mi corazón, porque Rodolfo no era solamente enfermo físicamente, no solamente necesitaba del amor del Señor y necesita del amor del Señor. Ya imagínense que en nuestra cultura la persona con una orientación sexual distinta muchas veces es discriminada. Imagínense él tan vulnerable en una comunidad donde realmente era el bicho raro, realmente el bicho raro de ese lugar, donde era objeto de burla de todos. Y me acordé instantáneamente de este pasaje que dice así en Mateo 18, del 11 al 14. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que las 99 que no se descarriaron. Así es la voluntad de Padre, de vuestro Padre que está en el cielo, que se pierda
uno de estos pequeñitos, que ninguno se pierda, que ninguno es ninguno, nadie. No importa la raza, no importa el color, no importa el idioma, no importa el tamaño, no importa sus creencias, su orientación o lo que sea. La voluntad del Padre es que ninguno se pierda. Ahora, después de haber expuesto todo esto, ¿quiénes responden al llamado? ¿Quiénes? Yo le voy a pedir al pastor que esté pasando a orar. Cada uno sabe en su relación con el Señor a quién y a dónde y a qué te está llamando. No seamos sordos, porque hay tantos que realmente necesitan salir de muerte a vida. Bueno, muchas gracias, hermanos. Gracias, María Eugenia. Gracias, Javier. Gracias a sus hijas. El equipo de adoración puede estar pasando. Ponete de pie allí en donde estás. Yo creo que el mensaje ha sido claro, directo, y que el gran problema son las excusas a veces en la vida de los hijos de Dios. Y ponemos excusas porque realmente no aceptamos muchas veces la buena voluntad de nuestro Padre Celestial y nos creemos que no estamos a la altura. Pero sabes, mi hermano, Dios no te va a dar nada más alto de lo que vos puedas alcanzar. Y si Dios te llama a lo que sea, a misionar, al pastorado, a ser maestro, a servirle en cualquier área, en cualquier ministerio, pues no hay excusas, porque si Dios te llama es porque tenés la capacidad para hacerlo. Así que vamos a orar. Cerrá tus ojos allí en donde estás. Vamos a bendecir a la familia Fernández. Pero también vamos a estar intercediendo delante del Señor por una de sus hijas, por Ana, porque ella tiene que ser sometida a una operación de columna. Y sabemos realmente la complejidad que puede tener hacer semejante operación. Pero confiamos en un Dios poderoso que ha diseñado cada célula, cada hueso, cada músculo, cada parte de nuestro cuerpo, y nadie lo conoce mejor que tú, Señor. Y Señor, pedimos que tú hagas el milagro de sanidad en la columna de Anita. Que tu mano, Señor, sea quien esté modelando nuevamente, Señor, esa columna, para que el milagro sea realizado sobre la vida de ella, sea de testimonio, Señor, sobre ella. Que tu mano sanadora, tu mano perfeccionista esté trabajando ahora, Señor, sobre la columna de Anita. Lo pedimos en el nombre de Jesús, creyendo que tu poder puede hacer, Señor, la sanidad. Y Señor, damos gracias por la vida de su papá, de su mamá, de su hermana. Gracias, Señor, porque tus hijos son llamados a servirte y sin excusas, Señor, van hacia donde tú los envías. Y Señor, te damos gracias también porque esta tu casa apoya, Señor, económicamente esa tarea. Quizás no es mucho, pero sabemos que tú multiplicas y que la ayuda siempre llega en el momento en cual se necesita. Señor, yo te doy gracias por la vida de ellos. Y ahora, Padre, que este mensaje sé que no vuelve a ti vacío. Sé que tú, Señor, nos llamas. Y, Señor, tú preguntas: ¿a quién enviaré? ¿A quién utilizaré? ¿Quién servirá? ¿Cuál será la mies que tú, Padre, tienes preparada para la obra aquí en tu reino en la tierra? Y, Señor, pues que seamos muchos los que digamos: envíame a mí, Señor. Envíame a mí. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú, Señor, pidas, lo que tú solicites, porque si tú lo pides es porque me vas a capacitar si no estoy capacitado, porque me vas a enseñar si no lo sé.
y me vas a dar la habilidad de poder hacerlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, yo te doy gracias por las misiones. Yo te doy gracias por esas personas que dejan todo, lo dejan todo, familia, hogar, trabajo, para ir, Señor, tras lo que tú, Señor, tienes preparado para ellas, a donde tú las envías. Señor, bendecimos a las familias misioneras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.